Hace 30 siglos dejaron huellas en el alto del Lavapatas, seres que migraron desde el Mato Grosso brasilero, que subieron desde la costa Caribe hasta el nacimiento del río Magdalena, si aceptamos la hipótesis de récord Dolmatov. Miles de años en el peregrinaje, múltiples familias desplazándose, conformándose como seres humanos en colectividad, y acertaron. El macizo colombiano llegó a ser otro edén forjado por la comunidad primitiva que ya ha inventado en este trajinar enjuago la agricultura, la ganadería, y había logrado excedentes para formar capas dedicadas al pensamiento, a la abstracción. De ahí sus chamanes, sus artistas. Todas las colectividades de constitución no antagónica siempre se han preguntado por su procedencia, por su estar en el mundo, por la trascendencia, antes que por las armas para avasallar a los vecinos. Así pudieron honrar a sus muertos estos iniciales pobladores de lo que hoy se llama San Agustín, alimentando su mutua espiritualidad, acreciendo su cultura de palincesto, dejando atrás el valle estrecho y reseco, afirmándose en la tierra verdecida como partida después del Pericongo, gracias a esas altas peñas de donde brotan hilos de agua alimentadores del río que será de tumbas. Indudablemente se precisa situar a la cultura agustiniana en el contexto tanto colombiano como americano, porque hay nexos. Algunos han especulado para decir que la estatuaria es el culmen de todas las culturas aborígenes americanas que vinieron de Meso y Suramérica para conformar este gran cementerio, pero evidentemente no hay cómo constatar esto. Lo cierto es que hay coincidencias con la cultura tolteca porque ellos lograron la configuración de enormes cabezas lapidarias, asimismo con Chavín de Huántar, cultura que antecede a la incaica en el sur del Perú, porque allí el motivo felínico también tuvo su expresión. En cerámica y en lo que tiene que ver con orfebrería hay elementos que coinciden sobre todo con la cultura calima en nuestro país. Gracias al centralismo imperante, que desde la colonia ha señalado como inexistente todo lo que está ubicado a más de 50 kilómetros de Bogotá, en 1770 y tantos vino un cura aventurero para llamar a estas piedras productos demoníacos. La diferencia con el hoy no es mayor, porque después de 15 años de haber sido declarada la cultura agustiniana como patrimonio de la humanidad, aún no existe para el 85% de los huilenses. Hemos decidido iniciar un recorrido en función de la recuperación de la gran cultura megalítica del Alto Magdalena, que nos sirva para forjar identidad, para conocer nuestros elementos de cultura y de ciencia que permitan contrarrestar la agresión cultural que nos viene del exterior. Llegamos a la población de San Agustín en medio de un hermoso clima para apreciar sus casas de bareque con tejas de barro, para estar cerca con esta gente de origen campesino que dista mucho tanto de la recuperación de su gran cultura como también de la posibilidad de saltar a la modernidad.
Sin embargo, una gente que se reunió y peleó cuando el señor Turbay decidió que esas estatuas había que llevarlas para Bogotá, todo el pueblo, bastante atrasado, dependió su estatuaria porque viven de alguna manera del turismo. Pasamos por el parque central que se llama Simón Bolívar para observar unas estatuas preciosas que antes no estaban. Nos encontramos con este hombre sedente, en cuclillas, como los campesinos nuestros. Es una figura destacable por el esfuerzo para encontrar la piedra adecuada y tallar a alguien sentado, con las manos en las rodillas. También nos encontramos con este chamán enorme, gigantesco, con faldellín y gargantilla. Está sentado como usualmente veremos la estatuaria en su conjunto, y está sujetando un cincel y la piedra para golpear. Sin lugar a dudas, es una figura en homenaje a los creadores. Esta estatua, con las características propias de la cultura agustiniana, con los caninos puestos de otra manera y con unos pómulos particulares, nos puede garantizar lo que siempre hemos dicho, la variedad en la unidad. Y finalmente, en la última esquina del parque, esta estatua con una boca y unos ojos apenas insinuados, nos vamos a encontrar con que es una figura totalmente humana, antropomorfa. A tan solo 15 minutos del pueblo se encuentra el Museo del Parque Arqueológico de San Agustín. Es un trabajo de recuperación de estatuas, de organización del significado de la cultura que se debe fundamentalmente a Luis Duque Gómez. Pero donde hoy en día encontramos diversos tipos de estatuas apretujadas, confusas, simplemente puestas ahí. Por ejemplo, esta dama, que es una figura antropomorfa que representa a una chamana o a una mujer de calidad, en contraste con esta figura antroposomorfa con características prácticamente geométricas, tridimensionales en el rostro y que corresponde a otra etapa y a piedra de otra calidad. Las marcas en la cara de este chamán, simulando pómulos, indican que está consumiendo coca, a la vez que está ingurgitando a alguna criatura. Pero lo destacable es que en esas marcas que tienen los pómulos, realmente lo que se configura son formas de ovarios, y eso indica una de las características más importantes de esta cultura, la reproducción. Esta estatua, en la que se señalan los ovarios puestos en su lugar, garantiza tal afirmación. La agustiniana es una cultura que está dedicada fundamentalmente al canto de la vida y la reproducción. Lo mismo se puede constatar con el cabello que está adornado y pone los ovarios invertidos. Ese juego múltiple sugerente de la estatuaria, incluso esa boca tridimensional y el hecho de estar un poco torcida la figura, invita a que pensemos en el funcionalismo de la piedra, dado que los habitantes originarios de este lugar no le podían hacer más que relieves, porque se encontraban en el periodo neolítico. Aquí podemos admirar cómo los triángulos invertidos que forman parte de la diadema del adorno de la estatua no son más que otra vez la referencia del pubis que garantiza la fijación con la reproducción. Nos encontramos con una maqueta que es muy importante en la medida en que nos da una idea de conjunto de esta cultura. Ahí está el río Magdalena, en el cañón profundo de lo que significa el haber nacido en el macizo colombiano, y eso nos permite admirar en dónde está el museo, en dónde está San Agustín, en dónde está Isnos. Justamente Isnos está en la parte de enfrente, lo que lo ubica en el oriente, y allá, en la última expresión donde está la estatua más finamente tallada que desde Preuss fue llamada Doble Yo. Encontramos en el museo algunas piezas de la cerámica agustiniana que ha sido estudiada fundamentalmente por el maestro Duque Gómez y su alumno el maestro Cubillos. Ellos han podido datarla. Valdría la pena un estudio pormenorizado de esta cerámica que nos dé cuenta del devenir de estas culturas de palincesto. Se puede apreciar todavía algunas figuras tripoides, algunos pitos en forma de jarras destinadas al ritual y algunas vasijas o tinajas grandes sin mucha decoración, que dan fe de la magnificencia de los entierros y que van a formar parte de los grandes mausoleos que veremos en las mesitas A, B y C.
Sin embargo, la verdad es que hace 50 años aquí había alta calidad de cerámica y hoy apenas nos quedan algunos vasos, platos o copas que se están encontrando permanentemente en toda la región. Muy pocas otras cerámicas en el país tienen esta contextura, los incisos, el grabado, los colores que aquí se han encontrado. El hecho de que hayan logrado trabajar la pintura negativa es un elemento que nos indica la apropiación de conocimiento científico para poder lograr que el barro no se dañe, para poder imprimir este tipo de colores y de incisos. La presencia de minerales y múltiples objetos se debe a que los huaqueros no se los pudieron llevar por su peso, pero si miramos los relieves de estos metales nos daremos cuenta que sirven para moler granos y eso nos señala otros elementos de la vida cotidiana de esta cultura. Entenderemos que las pompas y las ollas no serán solo para los rituales, para ofrendar a los dioses, sino también muchas de ellas para el trajín de la cotidianidad y por supuesto serán las menos labradas, las menos llenas de incisos y colores. Esos fragmentos óseos y algunas aplicaciones en collares de adornos que parecieran ser de alguna columna vertebral es lo poco que se ha podido encontrar debido a que el territorio es bastante húmedo. Esto que vemos es una maqueta escalada del tipo de habitación que utilizaban, con un horno central, con vigas que van sosteniendo circularmente el techo de paja, en donde se van a encontrar la familia entera sin separadores, incluso con la propia cocina allí mismo. Es investigación de Luis Duque hasta el maestro Llanos, que se ha hecho por toda esta región en más de 500 kilómetros cuadrados. También pudimos ver algunos elementos propios del periodo neolítico que se han encontrado. La piedra pulida y obsidiana a la que se le ha sumado la posibilidad de devastar y con la cual se golpeaba para paulatinamente darle forma al estatua. Salimos del museo y nos encaminamos hacia las mesitas, vale decir, entendidas como la necrópolis fundamental. Los caminos se han arreglado gracias a la declaratoria de San Agustín como Patrimonio de la Humanidad. Hace 40 o 50 años eran fangales, pero Luis Duque Gómez y la declaratoria han garantizado algo de decoro para que los turistas puedan realizar el recorrido y disfrutar del paisaje. En esta primera piedra, destrozada por la acción de los huaqueros y pegada de mala manera por los señores encargados de manejar el patrimonio, encontramos dos serpientes en cópula. Esa laja que se ha encontrado seguramente in situ y que la ubicaron nuestros antepasados en el camino a la mesita A, al igual que esta señora embarazada con su faldellín, enfatizan en que la mayoría de la estatuaria está dedicada al elemento femenino porque garantiza la continuidad de la especie. Si conocemos los mausoleos contemporáneos, podríamos ver que cada uno de estos templetes, en donde están las deidades chamánicas fundamentales y a su lado los guardianes, en la parte de atrás y en la parte de adelante habrá, sin la menor duda, los lugares donde se hacen entierros secundarios. Aquí estamos justamente en el primer templete, formado con piedra de alta calidad y donde podemos observar a un chamán con el palo erguido. En una mano tiene el buril para devastar la piedra y en la otra algo que le sirve para golpear. Ese señor elegante nos garantiza un homenaje a los escultores de la cultura megalítica del Alto Magdalena. A sus lados están los guardianes o menires, uno con los ojos abiertos y el otro con los ojos cerrados. Nos hemos dirigido a la mesita B, que es quizá la más importante de la expresión de la cultura agustiniana. Nos encontramos con un chamán, el dios tutelar que suele llamarse el obispo. Si miramos con cuidado ese adorno en la cabeza, con la pirámide trunca y pudiéramos contar las líneas, nos daríamos cuenta que son 9, y esas líneas hacen referencia a los 9 meses de la maternidad, porque ese chamán es el obstetra
que acaba de tomar del vientre de la dama a un bebé, exactamente a una bebita, porque las coletas indican que es un elemento femenino. Si observamos, la dama está abajo con las piernas abiertas y hendida su vagina. De allí la ha extraído, y es muy posible que se haya dado el parto en el agua porque se repite la imagen en la parte de abajo. Eso nos indica la existencia de elementos científicos en las figuras de esta cultura. Pasamos a un templete en corredera o dolmen, con dos figuras de guardianes en las que encontramos 9 líneas, y ahí en el medio está la madre protegiendo a la bebita, que tiene perfectamente las colitas a los dos lados. Estas bebitas nunca son figuras antropomorfas, mientras que la madre sí. Esto nos permite enfatizar en la reproducción, enfatizar en la maternidad. Esta es la figura que algunos llaman el águila y la serpiente, pero en esta región no hay águilas, nunca las ha habido. Esto debería llamarse el guaco y la serpiente. Lo importante de ubicar aquí es la alegría que tiene la serpiente manifestada en su cola enroscada, porque el guaco no se la está devorando. Esto es la complementación entre los dioses de arriba, que sería el guaco, y los dioses de abajo, que sería la serpiente. Ave y serpiente se complementan, y entonces no es una postura antinómica, antitética, sino la superación de las dicotomías. Lo que se puede apreciar en el fondo es el templete central de la mesita B. Vemos en él este otro tipo de chamán, que tiene un collar del que cuelga esta bolsa o poporo que sirve para llevar la coca para los rituales, y a su lado dos figuras antropomorfas, dos menires o guardianes, uno con los ojos abiertos y el otro con los ojos cerrados. Sus adornos los distinguen de manera impecable a cada uno de ellos. Son figuras perfectamente delimitadas que poseen unos náhuatl en la parte superior para su protección. Es importante esta mirada porque se ve el túmulo acuñado y protegido por estos pequeños menires que garantizan que no se va a derrumbar, que no se va a inundar, y además la posibilidad de mantener la trascendencia, porque el túmulo es para trascender la muerte con la vida y ofrendarla hacia los dioses superiores. Esta es una máscara ubicada justamente al frente del templo básico. La máscara está representando el elemento felínico a partir del tipo de ojos que posee. Sus pómulos hinchados indican la mascada de coca como ritual, pero lo más importante es que la figura está hecha a partir de la funcionalidad de la piedra y de alguna manera está representando otra vez el pubis a partir de un triángulo. Esta mesita no es lugar de sarcófagos. Los sarcófagos fundamentales los vamos a ver en Isnos, pero nos encontramos aquí con un sarcófago en piedra, destrozado, golpeado por los guaqueros, como muchos de los que se llevaron para echarles caña a las bestias en las distintas fincas de estos lugares. Y hay finalmente un templete de menor rango por la posición del cacique dentro de la comunidad. Si existiera una datación, podríamos decir que esta figura pertenece al momento ya de perecriptación de la cultura, en donde ya aparece el olvido, en donde se van haciendo las cosas muy rápidamente porque ha caído o está en decadencia la tradición. Llegamos finalmente a la mesita C, que nos conducirá posteriormente a la fuente ceremonial del lavapatas. Lo que aquí se encuentra corresponde a un periodo posterior. El dios chamán tutelar tiene un rostro con una máscara, y esa máscara nos muestra a partir de la nariz y los pómulos los ovarios invertidos. Los guaqueros le quitaron un brazo. En el otro podemos observar un brazalete con un tocado. Las otras figuras están a su alrededor, pero no hay templo aquí, en esta mesita. O tal vez habría, pero no existe una investigación. Encontramos también esta estatua que puede ser uno de los distintos dioses de la agricultura. Sus colmillos jaguarinos devienen en coas con las que se practica aún en algunos lugares de Sudamérica la siembra del maíz. El tocado también tiene los ovarios invertidos.
y ahora nos encontramos con una piedra singular que son los siameses. Otra vez el funcionalismo de la piedra sirve para su tallado, pero lo importante era que ya tenían el concepto de siamés. Esos conceptos no eran fáciles, y menos rendir tributo a partir de figuras de rostros simioides, que es más importante aún. Pero, ¿por qué el simio? ¿Por qué los monos? Pues porque se reproducen enormemente y en esta figura otra vez juega el hecho de la reproducción. La fuente ceremonial del lavapatas es una quebrada que fue canalizada para ritual de solsticio de verano, ritual que se hacía todos los 24 de junio, que es el momento cuando se pide a las divinidades superiores para que garanticen que la siembra no se va a perder, para que la cosecha sea óptima. Este lugar, al que se llega luego de pasar por esa rana que llaman de Preuss, encontrada en el camino para llegar hasta aquí, fue descubierto por Pérez de Barradas en 1936. Aquí hay una serie de 3 albercas donde los chamanes van a oficiar los sacrificios de niños. Alguna gente dice que eso es una barbarie. Ninguno de los antropólogos quiere hablar, ni siquiera el propio Pérez de Barradas. Pero es evidente que se ofrendan niños a los dioses como lo hizo Abraham con Isaac y Agamenón con su propia hija Ifigenia. Aquí pudo ser lugar del sacrificio, pasando de alberca en alberca para que muy seguramente todos participen o algunos funcionarios hasta llegar a la alberca mayor o ceremonial, en la que están las cabezas de serpiente, donde se puede hacer este rito de ablación que está destinado a garantizar otra vez la vida a partir de las cosechas. Se puede observar que hay rostros de niños, también una ardilla grabada, y si observamos todo el conjunto de la fuente, miramos que está nimbado, surcado por reptiles y por ofidios, seres del inframundo que garantizan que allí donde viven hay agua y por tanto hay vida. Esto sería el significado central de esa fuente ceremonial del lavapatas. El alto del lavapatas, al que se asciende por una colina de 135 escalones, es, en la cultura agustiniana, el sitio que garantiza el dominio total de la zona. Aunque no es el más alto de los cerros, desde aquí se divisan el resto de las lomas y montañas que están alrededor, y es simbólicamente el lugar donde podrían converger todas las energías. Desde aquí se puede mirar no solamente la flora, sino hacerse una idea sobre el fenómeno del minifundio en el sur del Huila, en donde las gentes viven en condiciones muy cercanas a la pobreza, dedicándose a la pequeña producción de café. Lo importante de este sitio es que aquí se encuentra una de las figuras que permite asumir esta cultura como una verdadera Herópolis antes que una necrópolis. Es esta figura antropomorfa de chamán con el pene erguido que garantiza la posibilidad de reproducción. Está en un estado de alta degradación, incluso le han golpeado el pene, aún se mantiene de pie gracias a que tiene un cerquillo. Al lado este suyo, altamente destruida, hay una figura magnífica porque tiene colmillos y porque tiene nariz proboscidea. Algunos se aterran de este planteamiento porque dicen que no es posible que aquí existieran elefantes, pero no son elefantes, son nuestras dantas. Las dantas tienen colmillos, las dantas tienen una nariz pronunciada y esa estatua es la garantía para tributar a algo que también era fuente de alimento y de alto rendimiento en el plano de la reproducción. Igualmente otra figura de caimán que aparece como una lápida y estas dos últimas estatuas o trabajos en piedra significan la posibilidad de que la cultura agustiniana tenga raíces provenientes del Amazonas. Regresamos al museo, en donde nos encontramos con un grupo de estatuas pequeñas de toda índole, sin datación alguna, para comenzar el recorrido por el bosque de las estatuas.
Es necesario advertir que ninguna de estas estatuas puestas en el bosque fueron encontradas allí, sino en distintos lugares. No existen los datos de dónde, realmente no hay garantías de nada para esa información. Con esta maravillosa figura que alguna gente llama Dios de la agricultura, se abre lo que hay en el bosque de las estatuas. En ella está el trabajo fundamental realizado por el maestro César Velandia para explicar holísticamente su significado, o por lo menos intentar eso. Él prueba que esos caninos no devienen en coas, sino en bastones para realizar un ritual, y si vamos hacia la parte de atrás, encontraremos que esto no es un águila a punto de volar, como dijera alguno de los grandes investigadores a quien refuta brillantemente en su estudio el maestro Velandia, sino que es un taimado caimán, que se ha metido en la vagina de una dama, y este hombre de ceremonia, este chamán, va a hacer el ritual para expulsar a ese taimado caimán y permitir la reproducción. Aquí tenemos otra vez una figura ingurgitando. Podemos constatarlo porque su pómulo está ahuecado, está absorbiendo. Parece que esta figura, este chamán está tomando a un animal, en comparación con esta otra que lo está expulsando. En el bosque nos encontramos con un grupo de estatuas que nos permiten corroborar algunos de los planteamientos sobre el significado de esta cultura. Están allí esta ave que está protegiendo a sus polluelos, otra vez la garantía de la reproducción. Y aquí esta figura tridimensional que tiene en sus manos una serpiente con un tocado muy original, y seguramente apenas es un dios tutelar de un templete que no sabemos dónde está. Y luego tenemos aquí esta figura con este tocado, al que le han escrito tontería las bestias que a veces suelen venir por estos lados, con 2 bolsas de poporo para el ritual chamánico de la coca. Una figura simioide que tiene un cincel en la mano y en la otra una herramienta para golpear el cincel y pulir esa figura del respeto y la insignia de los creadores de estos artistas. Llegamos a otra de las figuras puntuales y claves de toda la producción cultural y artística de estos señores agustinianos. Esto es llamado el dios de la lluvia, y lo que es fundamental es que las características usuales aquí toman una particularidad, y es el hecho de que este mono, esta figura más o menos simioide, está absorbiendo el agua. Si miramos detenidamente encontramos que esa absorción deriva en 7 líneas. Si se cuentan, son 7 que forman un arco iris, y aquí las está expulsando, soplando para que salga el agua. Si miramos por atrás veremos que hay además una flecha y un triángulo invertido que indican que el agua va hacia la tierra para garantizar su reproducción. Eso es tener un concepto alto del ciclo del agua, y eso remite a un pensamiento científico. Otra vez la representación de la cópula, de la reproducción, en este caso de un mono que está acopando a una mona. Si los visitantes perversos no hubieran destrozado los rostros de los monos, estarían expresando la gran alegría de la cópula. Y aquí otra maravilla de mujer, la llaman la tañedora de flauta. Eso es un título hermoso para una mujer hermosísima con un cabello elegante que está tocando la flauta con los ojos cerrados, como debe ser cualquier interpretación profunda de alguien que ha descubierto elementos fundamentales de la sonoridad, del espacio y del mundo. Esta estatua corresponderá a un periodo de decadencia de la cultura, en donde las figuras geométricas y la utilización de las lápidas triangulares demuestra que son elaboradas sin mayor detalle en comparación al trabajo decantado que existe en otras que hemos visto. En esa figura es importante resaltar cómo esa niña está protegida, y de una manera muy particular. Si se observa, se podrá apreciar cómo los pulgares están puestos para formar un rombo ancho. Aquí estamos otra vez con una figura tridimensional muy destacada, ya con forma simbólica. Tiene la nariz como por un lado, como que la oreja por el otro, y la garantía de la caja de dientes perfectamente determinada en su tridimensionalidad. La cabeza en la parte de arriba está aplanada,
y esto nos indica que esta estatua es parte de un templo extraviado. La estatuaria de la cultura agustiniana está dispersa por varios sitios de la región. No está únicamente en San Agustín o en el parque. Por eso estamos paseando por un sitio llamado El Tablón, donde tal vez habitó Juan Fride. Descendemos por una colina fuerte y nos vamos a encontrar con 5 o 6 estatuas allí recogidas de distintas partes cercanas a este lugar. Al fondo hay un museo privado. No sabemos qué hay allí, qué habrán encontrado, pero aquí hay una dama magnífica, impresionantemente esbelta. Esta dama, que no es una diosa ni una chamana, que tiene nariguera, un collar primoroso, un pectoral, adornos en sus manos, pulgares destacados y una gran falda terminada en volantes, es una dirigente de su colectividad. Es en últimas la garantía del homenaje a las señoras gobernantes. Después de caminar más de 45 minutos por entre bosques y aguas, hemos llegado al Cerro de la Pelota en busca de esta maravilla, las estatuas que aún tienen color. Este par de figuras fueron encontradas por huaqueros hace una veintena de años y sistematizadas por el maestro Cubillos para posibilitar su protección. El significado de estos colores los ha descrito el maestro César Velandia en su libro San Agustín, Arte, Estructura y Arqueología, Premio Nacional de Ciencia en 1994, donde plantea que se dan a partir de tomar los colores básicos que tiene la serpiente coral y en el cuello del rey de los gallinazos. Podríamos agregarle con todo respeto por los colores que aparecen en la heliconia. Pero imaginémonos cómo estaría toda la cultura, toda la expresión lapidaria que existe en San Agustín y en San José de Isnos, con todos estos colores pintados. Las lajas y las piedras de los templos y los menires. Sería un espectáculo fabuloso, como el que se puede intuir también cuando alguien va a Ciudad de México y evidentemente aún quedan restos de colores de todas esas maravillas que lograron los aztecas. En una de las estatuas vemos otra vez la madre chamán protegiendo a la criatura, a la niña, cosa que representa nuevamente el canto a la maternidad. Tiene los pómulos bien sobresalientes y habría que mirar detenidamente la ubicación de sus caninos. La otra estatua nos remite al alto concepto cientifista de la cultura agustiniana. Lo que apreciamos es un chamán médico que se distingue por el rostro, la diadema y la forma de sus orejeras. Sostiene en su mano un estilete con el que ha abierto la cabeza de la niña. Si observamos detenidamente, encontraremos la apertura en su cabeza y una cruceta en la herramienta quirúrgica para evitar que vaya más allá. Esto implica ni más ni menos que operación de cráneo, y una cultura que hace operación de cráneo es una excelente cultura. Esta estatua, que nos garantiza a plenitud comprobar los grandes conocimientos que tenían los agustinianos, se ha ido deteriorando paulatinamente por la acción del polvo, por la lluvia y la contaminación atmosférica. Al día siguiente nos dirigimos hacia San José de Isnos, atravesando el río Magdalena de occidente a oriente, en donde se encuentra parte fundamental de la estatuaria y los montículos de esta cultura. Es una región donde predomina el bosque tropical húmedo. El primer destino en esta población es el parque arqueológico denominado Alto de los Ídolos, donde encontraremos 2 montículos funerarios unidos por un terraplén artificial y donde observaremos los principales sarcófagos de toda la región. En la entrada principal han puesto una caseta que hace 3 años no existía, bajo la cual se amparan unas estatuas que se han encontrado en algún lugar, sin ninguna posibilidad de datación.
En el sitio, luego de ascender la gran colina por un camino artificial, nos encontramos con la estatua tutelar mayor, que algunos investigadores como el maestro Llanos denominan heliorreloj. Es la piedra más alta de este lugar, aproximadamente 4 metros con 30, y es otra vez una mujer principal muy destacada, no una chamana, no tiene las características antroposomorfas, y es un heliorreloj porque cuando el sol va girando uno puede mirar que las horas coinciden. Esta primera mesita de la parte occidental del Alto de los Ídolos, en donde hay 19 montículos protegidos bajo techo, nos permite mirar cómo los habitantes de esta cultura de hace 12 o 20.000 años construyeron no solamente la estatuaria y las tumbas, sino algo de lo que haremos referencia más adelante. Encontramos otra vez un templo de dolmen o corredera. La figura está sedente, parecida a la que está en el Parque Simón Bolívar en el centro de San Agustín. Aquí hay algo de color y algunos investigadores han dicho que estos son como tubos de oxígeno, pero hay gente que le parece increíble que esta cultura indígena haya construido semejantes maravillas, porque los indios siempre han sido considerados por Occidente como brutos, como tarados, como incapaces. Miramos nuevamente el cíngulo, manteniendo erecto el pene de esta figura antroposomorfa que tiene serpientes en la mano. Nos vamos a percatar de cómo esa figura de roedor a la vez tiene cabeza de glande, es decir, el doble juego de la recreación vital, tanto por los roedores que se reproducen enormemente, como el glande que es quien garantiza la reproducción. Este es el lugar de los sarcófagos donde va a ser el entierro primario. Allí están las lajas que antes tenían pintura. Esta tapa, lastimosamente degradada por la acción de los huaqueros, era la que cerraba la maravilla de sarcófago, pero alcanzamos a notar una laja con colores que aún perviven. Esos colores tienen formas geométricas de círculos, de rombos. Es necesario hacer nuevamente énfasis en la calidad de esa pintura para que pueda pervivir durante miles de años. Ya hemos advertido la distintividad de los templos, templetes y los propios sarcófagos si se quiere, de acuerdo a la jerarquía de los muertos. A mayor rango del cacique, de los chamanes, es mayor la profundidad de la tumba. Esto aquí se constata mucho más en los 19 montículos de la parte occidental del Alto de los Ídolos. Esta es quizá la estatua más importante ubicada en el Alto de los Ídolos. Es una escultura con faldellín delicado, con pechera, con collares y es nada más y nada menos que tributo a los creadores, a los artistas que hicieron toda la estatuaria de nuestra región del Alto Magdalena. Aquí se ha formado una media luna que liga los montículos de Occidente con las tumbas de Oriente. El maestro ya nos advierte que para unir esas dos elevaciones o colinas, muchos indígenas tuvieron que cargar tierra durante muchos años en canastos y seguramente protegidos con hojas para garantizar que se unieran estas dos colinas y se formara una media luna. Ese terraplén, que es una obra de ingeniería, ha resistido desde esa época hasta el presente, demostrando así que la cultura agustiniana está completamente ligada con el cientificismo. En la parte oriental podemos ubicar dos elementos importantes. El primero es una dama con su poporo para ofrendar,
Su figura no tiene nada que ver con elementos de la zoomorfidad. En cambio, su prestancia nos habla del trabajo que ha realizado aquí en la Tierra. Y el otro elemento que configura también esta alta expresión cultural son los grandes saurios, esos lagartos que tienen una figura medio felínica, pero que también forman parte de la fauna representada como posibilidad de reproducción. Para terminar nuestro recorrido por San José de Isnos, ascendemos al Alto de las Piedras, ubicado más o menos a media hora hacia el lado oriental de la población, por una carretera deteriorada. Hay que hacer esfuerzos para poder venir a este sitio que es donde está el pináculo, el culmen de la expresión cultural megalítica del Alto Magdalena. Encontramos en este lugar un conjunto de los distintos túmulos y templos de la región. Dos tumbas de niños recientemente descubiertas por el maestro Carlos Sánchez, más o menos hace unos 6 o 7 años, y que no se habían advertido en este mismo sitio por el que han pasado muchos investigadores y centenares de visitantes. Así que valdría la pena preguntarnos en cuántas otras colinas de los alrededores, también en San Agustín y en otros sitios, están las estatuas. Pero por supuesto, la prioridad en Colombia es la guerra. La prioridad no es la cultura, no es la investigación. Y por eso los grandes investigadores como Llanos, como Sánchez, como el maestro Velandia, ya no tienen oportunidad de continuar sus investigaciones sobre la cultura agustiniana, porque no hay dinero para ello. Por ejemplo, el colorido de esta estatua y esos dibujos en esa piedra que sirve de sarcófago no habían sido advertidos. Es necesario mirar esas pictografías, saber cuál es su significado. Por eso hay que venir muchas veces para cada vez nutrirnos más, dotarnos de mejores elementos para la resistencia cultural. Nos detenemos en algunas tumbas para observar su profundidad, en algunas figuras femeninas principales que han merecido que los artistas las pongan allí, como centinelas, más que de la muerte de la vida, para convertir esta metrópoli en una plena Aerópolis. Es necesario entender el Alto de las Piedras como la parte culminante de la estatuaria. Aquí está ubicada esta maravillosa figura a la que han llamado erróneamente doble yo, en la medida en que no es ni siquiera un elemento masculino, sino femenino, afirmación que podríamos constatar si observamos detenidamente que está embarazada y tiene faldellín. Esta dama, que se encuentra de pie, como muy pocas de las estatuas de la cultura agustiniana, tiene 5 representaciones de animales, de figuras zoomorfas que al combinarse hacia atrás con los nudos y las formas de los atuendos, se convierten en las protectoras de esta maravillosa mujer, y están allí protegiéndola como los náhuatl, según la expresión mesoamericana. Si lo llevamos al plano cristiano para entenderlo mejor, el doble yo sería la representación del ángel de la guarda. Pero lo realmente importante del doble yo es que esa dama está mirando hacia el occidente, hacia el Alto del Lavapatas. Si secundamos la especulación de algún maestro, recordamos cómo en el Alto del Lavapatas hay un chamán con el pene erguido y mantenido con un símbolo, lo cual permitiría hablar de que existe una línea asíntota que va desde allí, desde ese Alto del Lavapatas, pasando por la Horqueta, ese volcán apagado de donde salieron todas estas piedras de origen plutónico, para llegar a encontrarse con esta doble yo, que es quíntuple yo, acá en el Alto de las Piedras. Así se podría configurar la posibilidad de un gran semen cósmico que vincule al masculino y femenino para proteger y garantizar la reproducción, la vida, orgánica y organizada en todo este territorio de alta cultura. Hemos dicho que la profundidad de las tumbas indican la calidad de los personajes, de la familia que allí está puesta, pero además, este es el túmulo más alto del movimiento de tierra, del apisonamiento, y fuera de eso, la importancia de los menires que sostienen el túmulo para que no vaya a derrumbarse.
Todas estas características son las que nos permiten hablar de la trascendencia última de la cultura en esta piedra enormemente labrada con alta calidad artística. Nuestro recorrido por la cultura agustiniana termina en la Plaza de San José de Isnos, donde encontraremos también estatuas degradadas por el sol y el agua. Algún vecino nos dijo que esto era una reproducción. ¿Cómo saberlo si ni siquiera están cuidadas? Lo que habría que advertir finalmente es que los artistas contemporáneos de la práctica huilense difícilmente vuelven los ojos a esta maravilla para explorarla, para conocerla, para continuarla y si se quiere hasta superarla. No les dice nada, ni siquiera a los artistas. Deberíamos preguntarnos por el talento de la cultura comunitaria que fuera capaz de transformar la naturaleza, garantizando su trascendencia vital armónicamente. Sería oportuno reflexionar sobre la importancia de la mujer en esta cultura neolítica, tan distante de las civilizaciones testimoniales de América aborigen. Habría que despojarse de los prejuicios eurocentristas para mirar en los vestigios elementos científicos en torno al astronómico, al heliorreloj, al uso del planisferio, al manejo del color, al empleo de la pintura negativa, al aterrazamiento, a la explicación del ciclo de la lluvia, a la trepanación de cráneo y demás relatos de trascendencia que nos cuentan estas tallas, estatuaria y cultura que se convierte en la herencia que debemos asimilar para contraponer a la civilización hegemónica que nos deshumaniza.